Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Por tanto, queda para que abran la semana las bolsas europeas. Lo van a hacer en positivo, si nada cambia de aquí hasta las 9 de la mañana. Vienen los futuros en verde y tenemos también jornada de subidas en Asia. Ahora enseguida se los contamos, porque ha habido subidas importantes, como por ejemplo las del Nikkei de Tokio. Pero antes hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a Caracas. Siguen contándose votos allí y están aumentando las dudas sobre el resultado electoral que les avanzábamos hace unos minutos, a las 7 de la mañana, esa victoria electoral de Nicolás Maduro que habría ganado las elecciones, según el primer resultado, con el 80% del voto escrutado, con un 51,2% de los votos y más de 5 millones de papeletas. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora. Y no podemos jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará. Ni hoy, ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria, patria de valentía, de coraje. 51,2% de los votos para Nicolás Maduro frente al 44% que habría obtenido Edmundo González, el líder de la oposición. Pero como digo, cada vez hay más dudas en torno a ese resultado electoral. Por ejemplo, entre otros los del presidente de Chile, Gabriel Boric, que hace unos minutos publicaba en la red social X un tuit en el que dice que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales, dice Boric, no comprometidos con el gobierno, den cuenta de la veracidad de estos resultados. Desde Chile, termina, no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Eso dicen desde fuera y eso dicen desde dentro de Venezuela, donde la oposición, con Corina Machado a la cabeza, la líder opositora, ha denunciado fraude electoral. Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. Tenemos la información y tenemos las actas. Y la diferencia es tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar. Le seguiremos, por tanto, contando reacciones, contando avances, si hay avances en el conteo de votos, en el escrutinio, en el resultado, que de momento, veremos qué pasa, da la victoria a Nicolás Maduro, que seguiría en el poder, se convertiría en la persona, el presidente que más años ha estado al frente de Venezuela, una Venezuela con un importante enfoque económico también, de que vamos a hablar a partir de las 8:15 en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión, con una importante riqueza petrolera, el petróleo con una importante riqueza de recursos naturales, oro, diamantes, hierro, gas natural y con una importante y privilegiada ubicación estratégica. Lo vamos a hacer, como digo, a partir de las 8, entre otros con la ayuda de don Pedro Carmona, que es expresidente de la patronal venezolana Feder Cámaras y que fue presidente de Venezuela durante 48 horas. Reacción también en lo económico, porque el bolívar venezolano, la moneda del país de Venezuela, cae a esta hora de la mañana frente al dólar. Por ejemplo, en su cruce está bajando el bolívar un 0,16%. Lo que suben hoy son las bolsas, suben con alegría, suben con fuerza. Venimos de Nikkei de Tokio, que ha cerrado hoy con una subida del 2,3%, así ha abierto la semana. Hansen de Hong Kong subiendo ahora mismo un 1,5% y prácticamente plana, con una ligera caída ahora mismo la bolsa de Shanghái. Allí en Asia tenemos también máximos históricos en algunos indicadores australianos, que han subido también con relativa fuerza esta mañana. Futuros en Estados Unidos también en verde, avanzando casi medio punto porcentual y mismo porcentaje casi de subida para los futuros en Europa. Está subiendo un 0,4% el futuro del DAX, algo más tibios, un 0,2% de subida para los futuros del Eurostock 50 y del IBEX 35, que arrancan así una semana en la que nos vamos a preguntar si ha finalizado ya este ciclo de caídas en las bolsas que tuvimos la semana pasada. Es una semana importante porque tenemos cita con las tecnológicas estadounidenses, presentan sus resultados
resultados, entre otras Microsoft, Apple y Meta. Venimos, si lo recuerdan, de una semana de nerviosismo, la pasada, con las cuentas de Alphabet y de Tesla que no gustaron a los inversores y que llevaron las caídas a los mercados. Va a ser una semana importante también en cuanto a presentación de resultados empresariales. Aquí en Europa, por ejemplo, los de IAG, los de Ferrari, los de Lufthansa. En Estados Unidos también hoy va a presentar McDonald's, va a presentar las petroleras Exxon y Chevron el próximo viernes. Aquí en Europa se van a cotizar hoy dos, los de Philips, que es la cara del día, ha superado previsiones con un beneficio que aumenta un 11% antes de impuestos, hasta los 495 millones de euros. La cruz para la cervecera holandesa Heineken, que ha aumentado las ganancias un 12,5%, pero se ha quedado por debajo de lo que preveían los analistas. Resultados empresariales por un lado, Reserva Federal por otro. Tenemos cita con Jerome Powell. Miércoles termina la reunión, esa reunión la última del curso antes de vacaciones, que empieza mañana, en la que no se espera ningún cambio en política monetaria, no se espera que adopte ninguna decisión la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés, pero sí va a buscar el mercado, los inversores, pistas sobre qué va a pasar después del verano, si habrá bajada de tipos o no en septiembre, cuántas bajadas de tipos habrá en lo que queda de año. Pues bien, esto es lo que decía Jerome Powell la última vez que le escuchamos hablando de la inflación. La inflación ha bajado y de hecho el mercado laboral se ha enfriado. Vamos a analizar ambos mandatos. Son mucho mejores y tienen un equilibrio mucho mejor, y eso significa que si asistiéramos a un debilitamiento inesperado del mercado laboral, eso también podría ser motivo de reacción por nuestra parte. Pues bien, Powell va a tener una pista importante el viernes, porque ese día vamos a conocer el informe de empleo del mes de julio en Estados Unidos. Es una de las referencias importantes también de la semana, en la que vamos a conocer cifras de PMI manufacturero a ambos lados del Atlántico. También en China vamos a tener dato de IPC de la zona euro del mes de julio, y vamos a tener además reuniones de política monetaria del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra. Estamos muy pendientes también de las tensiones en Oriente Medio, del aumento de la tensión en Oriente Medio, que está haciendo que suba esta mañana el precio del petróleo, con los futuros avanzando a esta hora de la mañana más de medio punto porcentual tras ese ataque de Hezbollah este fin de semana a los altos del Golán, que se ha cobrado víctimas, entre ellos niños y adolescentes. Israel prepara la respuesta y Estados Unidos acusa ya a Hezbollah de estar detrás de ese ataque. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa también entre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, después de que Putin haya amenazado este fin de semana a Estados Unidos, y podríamos tener los próximos días además alguna sorpresa, no tal sorpresa. Podríamos tener la confirmación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España aquí en nuestro país, y vamos a ver si se confirma ya en Estados Unidos a Kamala Harris como candidata ya oficial del Partido Demócrata a las elecciones del próximo domingo, antes de que la semana siguiente, se celebre esa importante convención de los demócratas en Estados Unidos. 8:08, vamos con más noticias que nos trae el día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. De este lunes 29 de julio, en el que el Gobierno va a firmar hoy con el ICO el acuerdo para activar los 2.500 millones de euros en avales a jóvenes para la compra de vivienda. Manuel, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. El objetivo es incrementar el parque público de vivienda a al menos el 9%, en línea con los estándares europeos y apoyándose en la colaboración público-privada. El Gobierno también firma hoy un convenio para movilizar la construcción de más de 40.000 viviendas de alquiler asequible durante los próximos 50 años. Cita también este lunes del Ministerio de Trabajo, que reúne a patronal y sindicatos para seguir negociando la reducción de la jornada laboral. Y que actualmente se encuentra en un impasse. Los representantes de los trabajadores amenazan con movilizaciones en septiembre para forzar su regulación. La patronal de empresarios se niega a sumarse al pacto para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Pendientes también esta mañana del Comité Europeo de Derechos Sociales, que va a dar a conocer su fallo sobre la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente. Un fallo emitido a petición del sindicato UGT, que ya adelantaba que Europa les da la razón en cuanto a que esas compensaciones no son disuasorias ni reparatorias. Nosotros con esto no pretendemos subir el precio del despido en España. Lo que pretendemos es que no haya despidos, que es lo que me parece que es trascendente. En el Reino Unido, la nueva ministra británica de Economía, la laborista Rachel Reeves, se va a presentar hoy ante el Parlamento los resultados de esa auditoría del Tesoro. Y según adelantan los medios británicos, va a revelar un agujero de cerca de 20.000 millones de libras, unos 23.700 millones de euros en las arcas públicas. Además, hoy se cierra el plazo para la presentación de candidaturas para liderar el Partido Conservador británico. Miramos muy de cerca también ese aumento de la tensión en Oriente Próximo, después de que esta madrugada Estados Unidos haya señalado a Hezbollah por el ataque en los altos del Golán. Y con la promesa de respuesta por parte de Israel a ese bombardeo que mató a 12 jóvenes en los altos del Golán, el cual consideran como el ataque más letal contra civiles desde el 7 de octubre. La milicia chií niega estar detrás de ese lanzamiento de cohetes bajo territorio sirio. There is no justification
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirma que los cohetes son de Hezbollah y que no hay ningún respaldo para hacer ese ataque. También respalda el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos de ataques terroristas. Aumenta la tensión en Oriente Próximo, aumenta también la tensión entre Rusia y Estados Unidos después de que Putin haya amenazado con desplegar misiles de largo alcance si Washington hace lo mismo en Alemania. Advierte que podría relanzar la producción de armas nucleares. Dice el mandatario ruso que esta situación recuerda a los acontecimientos de la época de la Guerra Fría y explica que si Estados Unidos pone en marcha estos planes, suspenderán la moratoria unilateral de su país sobre armas de medio y corto alcance, incluyendo también el aumento de capacidades de las fuerzas costeras rusas. La Casa Blanca anunciaba este mes que desplegará material militar de largo alcance en territorio alemán a partir del año 2026. Seguimos en el exterior porque en Italia el gobierno ha anunciado un plan para relanzar las relaciones con China. Uno de esos pactos incluye a los sectores estratégicos como la movilidad eléctrica o energías renovables. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de visita en el país asiático, defiende su apuesta por reforzar el vínculo con el gigante asiático. La antigua relación entre Italia y China se caracteriza por una cooperación económica y comercial muy importante, una dimensión estratégica que debemos seguir cultivando incluso y especialmente ante la compleja situación internacional en la que nos encontramos. Pacto que llega en un momento de tensiones entre la Unión Europea y China tras la imposición de aranceles a los coches eléctricos chinos. En Francia los trenes funcionan ya con total normalidad tras el sabotaje del pasado viernes. Unos paros que provocaron perturbaciones en los trenes con destino a Bélgica y que el primer ministro francés, Gabriel Attal, calificaba de sabotaje. Les conséquences sont massives. Aseguraba que las consecuencias son masivas, que hasta 250.000 personas se vieron afectadas por la huelga y también señalaba el apoyo a las familias que vieron afectadas sus vacaciones y también que hace un seguimiento muy estrecho con el Ministerio de Transporte para depurar responsabilidades. Y en lo político, ya de vuelta a nuestro país, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, va a tomar hoy declaración al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Y lo harán como investigados para determinar si Gómez incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En sus anteriores declaraciones en calidad de testigos aseguraron que no hubo irregularidades en la contratación de Gómez. Declaraciones que tendrán lugar un día antes de que declare como testigo Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, critica que el presidente está más pendiente de resolver los problemas de su familia. Sánchez está más pendiente de resolver los problemas suyos y de su familia en los tribunales. No es capaz de presentar unos presupuestos generales del Estado, no es capaz de aprobar ninguna reforma legislativa. La agenda política de Sánchez parece más una crónica de tribunales que la agenda propia de un presidente del gobierno. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo
todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Intereconomía. 30 años contigo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle. Eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. Tenemos la información y tenemos las actas. Y la diferencia es tan grande, y siguen llegando, que esto no lo van a poder parar. Pues eso que han dicho es lo que decía el Comité Electoral allí en Venezuela, esa victoria de Maduro, que se atribuye la victoria en esas elecciones de este domingo en aquel país con el 51,2% de los votos frente al 44% que habría obtenido la oposición, liderada por Edmundo González. Fue un Nicolás Maduro que celebraba así la victoria hace poco más de una hora. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará. Ni hoy, ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria. Patria de valentía, de coraje. Pues muy pendientes esta mañana de conocer más noticias que lleguen desde Venezuela, de que se confirme este resultado electoral y de las reacciones, entre ellas la que les contábamos. Por ejemplo, ha habido bastante ya en redes sociales, entre ellas quiero destacar la del presidente chileno, la de Gabriel Boric, diciendo, entre otras cosas, que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Vamos a analizar esto, el presente, el futuro, la economía de Venezuela también, con Carlos Arenas, es doctor en economía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Bienvenido, buenos días. Con Fernando Gómez Calcerrada, que es abogado del despacho RLD. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Bien. Buenos días. Razonablemente bien. Razonablemente bien. Y con Kamal Romero, que es consultor externo de análisis de datos y economía. Kamal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Empiezo contigo, que algo te habrán contado desde allí, ¿no? También, de cómo se ha recibido, cómo se ha recogido este resultado electoral, si te sorprende, si no te sorprende. Sí, hombre, acoger bastante mal porque los números que manejaba la oposición rondan alrededor del 60-40. El exit poll que salió temprano ayer hay que tomarlo con cautela, no obstante al parecer son las cifras que tienen, como hemos escuchado en el audio de María Corina, y yo creo que es el problema principal y el que se preveía, y aquí vengo a que este resultado era lo esperado. Esto era el escenario número 1, en el cual se declaraba ganador Maduro, y en parte esto lo podía hacer porque no se iba a tener acceso a todas las actas, ¿no? Solo se tenía acceso al 40% de las actas. Un poco para explicarlo, en Venezuela el voto es electrónico, y lo que se hace es que se hace una muestra de ciertos colegios electorales en los cuales se imprimen las actas para verificar
o se revisa manualmente para verificar si lo que te lanza el ordenador es exactamente lo mismo que las actas. La estrategia de la oposición era estar ahí presente, y lo que ocurrió ayer después del cierre de ciertos colegios a las 6 de la tarde, lo cual se extendió en algunos casos porque aún había gente votando y en otros casos no había nadie votando, pero se esperaba hacer este tipo de operación que ya realizó el chavismo hace un par de elecciones, en el cual a última hora llevó gente a votar, cosa que no ocurrió tampoco, pues se impidió la entrada porque estos actos son públicos, se prohibió la entrada a la gente, se prohibió la entrada de testigos de la oposición en el tribunal electoral y claro, al parecer el posible fraude puede haberse consumado por esa vía, por lo que no te permiten verificar las actas. No recuerdo qué mandatario o representante internacional ha comentado que cuando estén las actas no totalizadas, pero cuando las actas sean públicas, pues ya darán su opinión, felicitarán a Maduro o no. Y yo creo que como he dicho antes, este es el escenario número 1, por lo cual yo espero, María Corina Machado ha salido hace una hora aproximadamente dando una mini rueda de prensa que ha dicho que van a realizar o llevar a cabo ciertas acciones. Espero que este plan contingente esté de pie y bueno, se agradece, que yo creo que no ha habido ningún dirigente internacional que no apoye obviamente a Maduro que haya validado esta elección aún. Cabe destacar, como bien has dicho, que Boric, que cabe destacar que ha sido el primero. Blinken también ha enviado un mensaje un poco que, bueno, queremos que esto sea legal. Y bueno, aquí a nivel regional habría que esperar, y yo creo que lo que estamos todos esperando, que son los comunicados de Brasil y Colombia, que son actualmente los grandes aliados, digamos, no autoritarios de Maduro en la región. Pero lo veo complicado que pueda haber apoyo internacional aquí. Ahora la gran pregunta es qué hacer llegada a estas alturas. Y también esto es un poco, digamos, a nivel internacional, dado el cambio geopolítico que ha habido después del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Venezuela empieza a ser un mini actor relevante en el hemisferio, por lo cual se quería que estas elecciones, aunque las ganara Maduro, de manera dudosa, al menos tuvieran ese aire de que se jugó limpio. No ha sido así y entonces yo creo que aquí puede haber las presiones internacionales que no ha habido en elecciones anteriores. Luego te pregunto por ese futuro que se abre también a nivel internacional, a nivel económico para Venezuela. Quiero conocer, Carlos Fernando, vuestra opinión antes de saludar a nuestro invitado que nos está esperando ya amablemente al otro lado del teléfono. Bueno, ayer era un día de gran esperanza para la oposición venezolana y así lo manifestaban porque las encuestas les daban, bueno, pues diferencias tremendas, ¿no? De 20 puntos frente al gobierno oficial de don Nicolás Maduro. Hay muchas quejas, muchas dudas sobre el resultado de las elecciones. Yo desconozco si hay fraude, no hay fraude, qué es lo que ha pasado. Lo que sí sé es que durante estos días han permitido que observadores internacionales acudan, pero solamente de países como Irán, China, Rusia y Nicaragua, frente a antiguos jefes de estados como fue el presidente Fox de México y de Colombia, que no les han dejado entrar. Y por nuestra parte, nosotros también aportamos nuestro granito de arena, gente que ha apoyado al gobierno de Nicolás Maduro en estas elecciones, está nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Podemos y H. Bildu. Por lo tanto, puesto en la balanza quién apoya, quién, digamos, verifica internacionalmente al gobierno y quién no apoya, a quién no se le ha permitido, sin olvidar que es un país en el que hay millones de exiliados que están fuera de él, donde el Producto Interior Bruto ha bajado brutalmente, y esto es una radio de economía y hablaremos de economía, donde la renta per cápita es bajísima, está cerca de los $3.000 por habitante. Bueno, pues todo hace un cóctel que, bueno, es difícil de digerir, y vuelvo a repetir, yo no sé si ha habido fraude o no ha habido fraude. Ahora, lo que sí sé y tengo muy claro es quién apoya a unos y quién apoya a otros. Carlos. Bueno, creo que es un escenario que barajamos todos, por desgracia. Yo efectivamente tampoco sé si ha habido fraude o no, pero desde luego no huele muy bien esto. Y en cuanto a las personas autorizadas para entrar, pues los socios habituales, ¿no? Principalmente Rusia, Irán, poco más que añadir. A mí me da mucha pena
porque el país sigue teniendo unos datos económicos tremendos, hay muchísima pobreza en el país y da mucha pena que en pleno siglo XXI todavía vivamos estas situaciones en las que parece que ha habido un fraude tremendo. Reacción también del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Dice que tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a documentos. Y se pregunta si el resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo. Don Pedro Carmona es expresidente de la patronal venezolana Fede Cámaras, es actual director de la maestría en gestión energética de la Universidad Sergio Arboleda y fue presidente de Venezuela durante 48 horas. Señor Pedro Carmona, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Encantado de saludarte, saludarle agradecido que nos atienda esta mañana, porque la noche ha sido larga. ¿Qué destacaría? Lo primero, ¿se cree el resultado electoral? En absoluto diría que no. Se ha materializado lo que se llamaba pues la crónica de una muerte anunciada, es decir, un megafraude. Es imposible, desde un punto de vista estadístico, que todas las encuestadoras serias que estaban dando un margen en favor de la oposición entre 20 y 40% se transforme ahora, digamos, sacado de la manga, un resultado entonces según la cual el candidato presidente Nicolás Maduro aparece pues con 51% y 44% atribuible pues al candidato Edmundo González Urrutia. De fraudes, Venezuela tiene escrito varias páginas, desde el referéndum revocatorio en el 2004 de Hugo Chávez hasta las más recientes consultas. Por ejemplo, hubo hace poco un referéndum que organizó el gobierno respecto al tema del diferendo con Guyana sobre el territorio de la Guayana Esequiba, donde no votó nadie, las mesas estuvieron vacías, como una reacción contra pues el gobierno, y de una manera pues mágica sacaron 10 millones de votos, que así lo proclamaron, aun cuando faltan aún el día de hoy, después ya de tantos meses, un resultado oficial. Bueno, el hecho es que estamos frente a un megafraude. Se sabía que la intención sería saltar por encima de la voluntad popular y ofrecer datos como los que están hoy sobre la mesa. Creo pues que esto significa la consolidación no solo de una tiranía que utiliza el mecanismo electoral simplemente para validar sus deseos de perpetuación en el poder. Corresponde ahora pues que la oposición exija la presentación de actas, de documentar, digamos, las cifras, cosa que sabemos que difícilmente hará. Pero una de las manifestaciones que escuchamos a través de los medios es que precisamente se impidió a los testigos, a los representantes o fiscales, el acceso a las actas. De manera que es un mecanismo que ya ha tenido pues, antecedentes en el pasado y que definitivamente materializarse lleva a Venezuela a que este régimen dictatorial mata el récord de lo que significaría en la historia de Venezuela la perpetuación de regímenes de fuerza, como ocurrió, por ejemplo, en el pasado, a principios del siglo XX, con Juan Vicente Gómez, estuvo 27 años en el poder. Con este resultado, el régimen chavista superaría inclusive ese récord de una dictadura como fue la de Juan Vicente Gómez. Señor Carmona, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que se pueda comprobar, de que se pueda demostrar, y en ese caso tomar las decisiones pertinentes, ese fraude electoral? ¿Hay alguna opción de eso? Pues mire, yo estoy convencido de que todas las fuerzas de la plataforma unitaria
ahora pues tendrán que dedicarse precisamente no solo a denunciar ante el mundo el fraude, sino a exigir que estas cifras pues tengan justamente un respaldo a través de la única vía, que es la de disponer de las actas y permitir que la oposición tenga acceso a ellas. Este mecanismo de actuar en la oscuridad también, pues bueno, lo hemos visto, no se dejó entrar al país a ningún observador confiable, la Unión Europea, tampoco personalidades, como ocurrió, por ejemplo, con la expulsión de un grupo de expresidentes iberoamericanos y de España, que también fueron deportados junto con representaciones de países que están a la izquierda, como Chile. Y en definitiva, en la oscuridad solo impera el crimen, el engaño y esta pues voluntad nefasta de perpetuar en el país una dictadura que es férrea y que tiene al país postrado en una situación económica y social sin precedentes en términos de pobreza y en términos también de desinstitucionalización. ¿Qué futuro se le abre a Venezuela ahora? No sé si es una oportunidad perdida más para un país que, como enseguida vamos a analizar, cuenta con importantes recursos naturales, cuenta con una importante riqueza petrolera, cuenta con una ubicación estratégica privilegiada, pero, señor Carmona, van pasando los años y se van perdiendo oportunidades, 25, ¿no? 25 años en el poder pues de un régimen que ha sido depredador en la actividad económica. Es claro, por ejemplo, que el tejido productivo nacional está pues verdaderamente en bancarrota. Más de 1.500 expropiaciones que se hicieron hace pues que haya un número inmenso de empresas quebradas en manos del Estado. Pero el hecho es que el tamaño de la economía venezolana desde entre el 2013 y el 2022 pues decreció en un 80%. Eso no ocurre ni en un país en guerra. No creo que tenga un precedente, digamos, que pueda ser reconocido. Y desde luego, pues este resultado genera desconfianza. No hay señales tampoco que en esto puedan dar entonces un clima favorable a la inversión para tratar de recuperar, reactivar la economía venezolana, comenzando por la petrolera, porque ya sabemos que pese a algún alivio momentáneo de algunas sanciones de los Estados Unidos, había permitido a empresas como Chevron aumentar ligeramente la producción. Pues bueno, la economía petrolera venezolana pues está en su peor momento, 800.000 barriles diarios contra casi 3,5 millones de barriles que producía en el momento en que el chavismo llegó al poder. Pero las joyas de la corona, Petróleos de Venezuela, que fue la segunda empresa energética del mundo en algún momento, pues está hoy verdaderamente convertida en chatarra, ¿no? Entonces la recuperación económica, la generación de oportunidades de empleo digno para la población venezolana, aparte pues del Estado omnipotente y omnipresente, hacen o llevan o permiten asegurar pues que proliferarán o se mantendrán sanciones externas que harán imposible que, por supuesto, la producción petrolera crezca de una manera significativa. Y en cuanto a la economía privada, es claro pues que no hay un ambiente, no habrá un ambiente para la inversión y la recuperación de un cementerio de empresas quebradas o incautadas o expropiadas por el Estado. Don Pedro Carmona, agradecerle que haya estado esta mañana echando un primer vistazo y analizando en primera persona y primera mano ese resultado electoral, lo que conocemos hasta ahora, al menos lo que se ha atribuido a Maduro, la victoria en esas elecciones. Veremos qué pasa, veremos cómo evoluciona, si hay algún cambio, si hay alguna respuesta por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana, que, como nos decía también, pues ha pedido
que se confirme y se recuenten esos resultados. Don Pedro Carmona, expresidente de la patronal venezolana Fede Cámaras. Un placer como siempre. Muy amable. Y hasta cuando usted quiera. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, don Pedro. 8:34, me quedo enseguida con vosotros, Carlos, Fernando Camal, hablando de esto que nos contaba don Pedro ahora, de esa oportunidad perdida para la economía venezolana. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Icarium. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2 Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. En tertulia con Camal Romero, con Carlos Arenas y con Fernando Gómez Calcerrada, analizando hoy lunes esa victoria que se atribuye a Maduro después de esas elecciones de ayer domingo en Venezuela, que la oposición ya ha calificado de fraude, como acabamos de escuchar también con nuestro invitado don Pedro Carmona, y que leía por aquí ahora mismo algún resultado que ya no es el 51,2, sino que le da a Maduro el 55% de los votos. Desde el punto de vista económico, oportunidad perdida, una más para Venezuela, Camal. Obviamente. Y la verdad que el caso de Venezuela vale la pena mencionarlo porque creo que nos percatamos de una cosa, ¿no? Cuando hablamos de economía y por lo general nos basamos en cifras, proyectos de empresas y demás, pero al final del día la política económica son leyes que se aprueban en un parlamento, son instituciones que funcionan medianamente bien para poder justamente tramitar esas leyes a través del entramado institucional, y no hay que ser ingenuos. En Venezuela esas instituciones jamás han funcionado muy bien desde los años 70, pero ahora mismo lo que hemos visto con Chávez y ha continuado con Maduro ha sido el completo desmantelamiento de todas las instituciones políticas en Venezuela. Por lo cual ahora hablar de política económica es economía ficción, porque hoy día no se puede hacer ningún tipo de política económica en Venezuela. Siguiendo con lo que ha dicho el señor Carmona,
es que incluso teniendo recursos naturales abundantes, como bien ha dicho Carmona, en el año 98, creo aproximadamente, se producían 3 millones de barriles de petróleo y hoy día se producen 800.000, aunque las cifras difieren de primarias, OPEP y el mismo PDVSA, Venezuela se puede decir hoy día que ya ha dejado de ser un país petrolero. Un comentario, se critica mucho a China por cómo se ha metido en África, que da créditos con condiciones muy favorables para luego quedarse con empresas. En Venezuela han hecho eso, pero en Venezuela no se quedaron con nada debido al estado lamentable en el cual estaba el colateral de las industrias petroleras que le ofrecían los rusos igual. El estado de la industria petrolera en Venezuela es calamitoso. O sea, Venezuela se puede decir que dejaba de ser un país petrolero. La industria petrolera es una industria a la cual tú tienes que asignarle recursos continuamente, y todo esto fue la base de la idea de la apertura petrolera que hubo en la segunda mitad de los 90, que no la paró Chávez, por cierto, la paró el gobierno anterior de Caldera, y aunque al final, por las diversas circunstancias, tuvo que retomar, y entonces hay que tomar en cuenta esto. Podemos hablar mucho de economía, de medidas, de políticas de empresa, de índices de bolsa, pero sin un entramado institucional que sea capaz de canalizar todo eso, deja de haber economía. Tú puedes tener recursos abundantes, pero los recursos, por más abundantes que sean, necesitan una estructura física en la cual, si no la mantienes, se destruye. Y Venezuela es el caso típico de esto, lamentablemente. Fernando, Carlos. Bueno, antes han mencionado un dato, la caída desde, yo creo que ha dicho 2012, 2022, o me parece que ha sido esa década, en más de un 80% del PIB. Pero es que también, estabais comentando, la industria petrolera, Venezuela, un país en un enclave estratégico, con unos recursos naturales petrolíferos inmensos, ha llegado a necesitar importar gasolina porque las refinerías no funcionaban por esas inversiones que mencionabas, que son necesarias constantemente todos los años. Entonces, claro, si Cuba acaba importando azúcar, Venezuela acaba importando gasolina, bueno, yo creo que les pones a cargo del Sáhara y acaban necesitando importar arena. Es maravilloso los milagros que consigue esta gente, ¿no? La política del comunismo. Por dar un dato un poco escalofriante. El PIB es verdad que ha caído en más de un 80%, pero la inflación, me gustaría dar el dato para que los oyentes lo escuchasen, ha sido desde 2010 a 2024 200.000 millones de veces superiores los precios en 14 años. Repito, 200.000 millones de veces superiores. 200.000 millones. Para hacernos una idea, Estados Unidos ha tenido en ese mismo intervalo de tiempo, desde 2010 a 2024, un 44%. Es decir, no se ha multiplicado ni por 2. ¿Vale? Y eso que estamos hablando de inflaciones que, bueno, en los últimos años han sido relativamente elevadas. Ahí dejo eso. Son datos. Sí, son datos. Sí, fíjate, son 4 millones, si no me equivoco, 4 millones de bolívares, lo que equivale a un euro. Pero bueno, perdona, aquí estamos hablando de dos planos. Hay un plano político y un plano económico. El plano político es lo que se vio ayer. La de un país en donde, bueno, hay una falta de libertad, el que opina en contrario tiene problemas, hay muchos millones de exiliados, como hemos comentado antes, hay pues un régimen tremendamente populista, un régimen basado en solamente es mi ideología, que es el socialismo, y aquí es lo que domino yo. Y luego está el plano económico. El plano político lo que viene es, o que ayer lo que se quería era cambiar esa situación política, revertirla, para que al final tuviera también consecuencias económicas. El desastre de petróleos de Venezuela es, vamos, de manual. La situación de exportaciones, tremendo. Lo único que exportaban eran maletas, ¿no? A Barajas, pero bueno, ese es otro tema. Sin reconocer. Pero bueno, pero volviéndolo antes, yo estuve en el año 99 en Caracas, en Venezuela. Entonces, antes lo que comentaba Kamal, vamos a ver, antes del chavismo había una sociedad magnífica, económicamente saneada. No. O sea, Venezuela arrastra problemas estructurales que se han agravado muchísimo con la llegada del chavismo y con la llegada del señor Maduro, y que han ido muy a peor. Pero, es decir, ese cambio político lo que buscaba también es esa reversión económica, y
bueno, pues también sanear lo que a lo mejor en un pasado no se hizo muy, muy correctamente. Es una lástima y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya. Os hago una última, una ronda, que nos quedan 3 minutos. ¿A España cómo le viene esto? La relación Venezuela-España, Kamal, ¿cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo debería ser? Es una respuesta difícil, porque cuando el chavismo aún tenía presos políticos, cuando cerraba medios de comunicación, cuando realizaba elecciones fraudulentas y tenía una política económica encauzada a lo que ha mencionado Carlos, a básicamente llevar a un Estado en bancarrota que ha generado la última hiperinflación de este siglo, las empresas españolas hacían negocio en Venezuela. Entonces, empresas petroleras toda la vida han hecho negocios en países con guerra civil. Entonces, lamentablemente, yo creo que la economía hay veces que pues hace, digamos, el ciego con los problemas políticos, aunque yo creo que, dado el escenario actual, Venezuela tiene una pequeña ventaja geopolítica que no se puede explotar precisamente porque está mal visto utilizar hoy día a un aliado como Maduro. Y entonces yo creo que esto a España le puede venir bien. Bueno, España no, Europa, porque básicamente la política exterior ahora es europea. Yo creo que a Europa esto le puede venir bien si no repite lo de Rusia y ejerce la presión necesaria que tiene que ejercer para que en Venezuela pues pase algo tan sencillo como que se respeten los resultados de una elección. O sea, yo tengo experiencias de inversiones en Venezuela estos años. Es decir, China está muy fuerte en Venezuela, es decir, se están construyendo cosas y el empresario español que va, claro, tiene que tener en cuenta algo fundamental, que hablan los economistas, riesgo país, brutal, te juegas la camiseta y hay situaciones que van a un desastre absoluto. Y eso está pasando ahora mismo. Hay un ejemplo, Duro Felguera. Cómo está la situación, cuál fue el origen de su problema y cómo está ahora mismo. Entonces, negocio sí, ahora, con un riesgo brutal. Y solamente la gente más, digamos, atrevida o con un sentido del riesgo apuesta en esa zona. 30 segundos, Carlos. Totalmente de acuerdo. Mucho riesgo. La verdad es que la economía venezolana... Pues es verdad que antes no estaba muy bien, pero también recordemos que a mediados del siglo XX, incluso un poco más, el metro cuadrado de Caracas era de los más caros de toda América, incluido América del Norte. O sea, que era una economía que estaba bastante bien y ahora ya vemos cómo está, ¿no? Con unas tasas de pobreza enormes. Entonces, ¿beneficia a España? Pues depende. Nosotros con Zapatero hicimos un acuerdo para comprar el barril a $100 cuando subió de $100 y según firmamos el acuerdo pues bajó a $80 el barril y nos lo comimos, ¿no? Entonces, bueno, pues depende. Si gobiernan los amigos de la izquierda, pues nos vendrá bien. Si no, pues no. Kamal Romero, Carlos Arenas, Fernando Gómez Calcerrada, agradeceros haber estado esta mañana de lunes aquí con nosotros en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, analizando estos primeros resultados que según ese consejo, ese CNE, ese Consejo Nacional de Venezuela, dará la victoria a Maduro, que según la oposición no. Dice que, me quedo con esas palabras de María Corina Machado, tenemos más del 40% de las actas, el 100% de las transmitidas por el CNE las tenemos y toda esa información coincide, dice, con que el Mundo obtuvo el 70% de los votos y Maduro el 30%. Tener un buen lunes. Vamos a ver cómo termina esto. Kamal, Carlos, Fernando, gracias a los tres. Buen lunes. Buen inicio de semana. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró la semana pasada los 3 puentes de Aldea del Fresno reconstruidos tras resultar afectados por la dana del pasado mes de septiembre. Uno de ellos era considerado una infraestructura histórica, ya que el puente que cruza sobre el río Perales fue uno de los primeros que se levantaron en España en hormigón armado y se mantuvo en pie durante todo el siglo hasta la llegada de la gota fría el pasado año. La Dirección General de Carreteras de la CAN adjudicó a Ferrovial la reconstrucción de la ahora nuevo puente del 2 de mayo. Estos trabajos han presentado numerosos retos para devolver a los vecinos de Aldea del Fresno su infraestructura combinando la rapidez y la eficacia. Abel Prada es jefe de obra de Ferrovial Construcción.
El nuevo puente del M510 sobre el río Perales, denominado Puente el 2 de Mayo, ha supuesto un reto para nosotros. Nuestro contrato tenía 3 partes bien diferenciadas: la construcción de un desvío provisional, la construcción del nuevo puente y la conservación y musealización de los restos. Así, la primera parte de este contrato, lo que era este desvío, lo pudimos ejecutar en tan solo 2 meses, tiempo récord. Estamos muy contentos. La verdad es que la comunicación, la colaboración entre todas las partes en este proyecto ha sido fantástica, ha sido un ejemplo para otros proyectos, desde luego. Esta infraestructura es de gran valor para la comunidad, ya que a su paso por Aldea del Fresno, la M510 ve pasar normalmente más de 2.000 vehículos al día y conecta diferentes localidades de la zona y para acceder a otras carreteras principales. La previsión es que el nuevo puente, con más capacidad y más carriles, el número de personas que lo utilicen aumente, permitiendo además el paso a vehículos de mayor tonelaje. Se trata de pequeñas mejoras que dejarán una huella importante en Aldea del Fresno. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé que una dana se sitúe en el oeste peninsular, provocando una abundante nubosidad de tipo medio y alto que afectará a gran parte de la península. Solo en el extremo oriental peninsular y en Baleares predominarán los cielos despejados. Existe la posibilidad de tormentas ocasionales en amplias zonas del interior peninsular, siendo más probables en el cuadrante noreste y en zonas de montaña, donde podrían estar acompañadas de chubascos especialmente intensos en el entorno de la Cantábrica Occidental. Se espera nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico y puntos del sureste, con posibles bancos de niebla matinales y nieblas costeras en Galicia y Asturias. En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en el norte con posibilidad de alguna precipitación débil y cielos poco nubosos en el sur. Se prevé la presencia de calima en la mitad sureste peninsular y Alborán. Las temperaturas tenderán a aumentar especialmente en el extremo norte peninsular, con algunos descensos en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Las 8:53 de la mañana, vamos rápidamente con la preapertura del mercado, miramos a los futuros, protagonistas claves del día, futuro del IBEX. Ángeles, ¿cómo viene? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, viene bastante plano. Recordemos que el IBEX 35 viene de cerrar una semana, la pasada, con una subida del 0,7% y parte desde 11.165 puntos. Esta semana, reunión de la Reserva Federal es lo más destacado y seguiremos muy de cerca el precio del petróleo por el aumento de la tensión en Oriente Medio. Hoy tenemos tregua en cuanto a resultados, pero a partir de mañana volveremos a conocer cuentas importantes. Esta semana turno de Telefónica, BBVA, CaixaBank e IAG, entre otras. También cifras trimestrales de compañías como Microsoft, Volkswagen y Amazon. Y conoceremos el dato del PIB preliminar del segundo trimestre en la Unión Europea, también datos adelantados de inflación de julio en la zona euro. Hoy Iberdrola abona dividendo en metálico,
También tienen que publicarse las cuentas de Acciona, Vocento, Gestamp, Lar España, el ECNOR ya ha publicado, y en Estados Unidos se conocerá el índice de negocios de la Fed de Dallas. La prima de riesgo en 82 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,21. Futuros y protagonistas en Europa, Manuel. Pues apunta también a una subida para las principales bolsas europeas, el que más en principio el Eurostoxx 50 junto al MIPTEL italiano o el DAX germano. Se esperan apreciaciones en torno a medio punto porcentual en apenas 5 minutos. Muy atentos sobre la mesa las cuentas de Philips, que ha batido expectativas en el primer trimestre, rozando los 500 millones de euros de beneficio, o Heineken, la cervecera holandesa, junto a Eni, que podría registrar más de 8.000 millones de euros en ingresos netos por enajenaciones hasta 2027. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias, en la más destacada, la del Nikkei de Tokio, que ha subido un 2,2%. Recordemos que los futuros en Wall Street también se mueven con avances en torno al 0,4%, y en las divisas, más allá de esa apreciación del yen y esas posibles intervenciones en la política monetaria, muy atentos a esa reunión del Banco de Japón, vemos como el euro-dólar cotiza al alza el euro hasta el dólar 0,857 centavos. Alexis Ortega, asesor independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Más importante esta semana los resultados empresariales que las reuniones de los bancos centrales, con la FED a la cabeza? Bueno, de alguna manera yo creo que ambos tienen bastante importancia. Lo único que pasa es que, claro, venimos con un leitmotiv desde noviembre del año pasado, que es el tema de los tipos de interés, y yo creo que se acerca un poco la fecha, que todo el mundo pensaba que era marzo, pero que al final prácticamente casi todo el mundo ahora lo apunta a septiembre. Entonces, interesa lo que va a suceder este miércoles con la reunión del Banco Central Americano, del FOMC. No creo que vaya a haber movimiento de tipo de interés, pero yo creo que va a lo mejor lanzar las primeras señales. Y luego lo segundo es Jackson Hole. Y Jackson Hole, que es un poco esa intervención que tienen, esa reunión que tienen los banqueros centrales, en donde muchas veces anticipan lo que pueda pasar en la segunda mitad del año, pues nos dirá la segunda gran incógnita, que es cuántas bajadas de tipo de interés. El mercado está muy por la idea de 3 bajadas y a lo mejor se queda en algo menos, pero desde luego el tema fundamental esta semana son ese y el dato de empleo del viernes. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu apuesta, por cerrar rápido el tema tipo septiembre y una más? ¿Solo septiembre? Yo creo que el margen es poco, y yo creo que de alguna manera la bajada de tipos de interés me da la impresión de que para mí es más lógico que se traslade a después de las elecciones, y por lo tanto que pueda hacer a partir de noviembre. Una o como mucho 2 bajadas de tipos de interés. Siempre me parece muy complicado, puesto que hay un debate electoral muy cerca y además es antes de las elecciones, y no suele ser bastante habitual que la Reserva Federal intervenga en un debate electoral. Terminó con el precio del petróleo, porque empezamos la semana también con tensiones en Oriente Medio y ese repunte del precio del petróleo. ¿Cómo puede afectar un posible repunte del precio del crudo a las bolsas? ¿Cómo puede afectar a la economía? ¿Cómo puede afectar eso, por tanto, a los bancos centrales en la inflación? Es un problema. Lo único que pasa es que al final, sobre todo por el tema de la inflación, y que obviamente retrasará cualquier bajada de tipo de interés si los precios del petróleo se mantienen alza, pero en el fondo, si lo mira usted bien, el Brent está entre 80 y 90 prácticamente en estos últimos 6 meses, y por lo tanto, con la tensión estamos todavía en la parte baja del rango, o sea que yo no le daría mucha importancia en estos momentos a esta situación. Alexis Ortega, asesor independiente, gracias como siempre por acercarnos la preapertura hoy lunes 29 de julio. Que vaya bien el día, buen negocio. Gracias, Alexis. Ok, muchas gracias, hasta luego. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para